de crear su camino también, o sea, con todo lo que eso significa para un hombre de 24, 25, 28 años. Y lo miré y dije, pero ¿cómo es posible? Yo tengo lo que buscar, él, que solo lo hace por solidaridad y nos acompaña tanto y estaba pasando problemas serios, y él sigue adelante cada vez con más compromiso, y no, bueno, ahí dije, bueno, basta de cansancio, y bueno, hasta hoy sigo. Me parece bárbaro. Te duró poco el cansancio. Ahí, sí. Ahí en una nota que diste con Miriam Bregman, hay una frase que subrayamos acá que nos parece que es, bueno, es una frase tuya, pero que engloba en general la lucha de abuelas y demás, ¿no? El dolor te construye, te destruye, y a mí me construyó, y tiene mucho que ver con toda esa lucha de tantos años, cómo se sostiene, ¿no? Con todo, conmigo tiene que ver con todo, porque conocí a mucha gente que me acompañó, que me enseñó, que me guió. Por ejemplo, Mirta Baravalle fue una. Mirta Baravalle, Chicha Mariani y Licha de la Cuadra son las tres mujeres con las cuales yo tenía un vínculo muy, muy estrecho, y fueron las que me fueron construyendo, cada una desde su manera de ser, ¿no? Las tres muy distintas, pero las tres muy firmes, las tres muy honestas. Tres personas maravillosas. Yo siempre digo que si yo hubiese podido elegir mi madre, fuera de lo que dicen que elegimos antes de nacer, hubiese elegido a Licha de la Cuadra. Licha de la Cuadra era una persona maravillosa, una mujer con la cual uno podía hablar cualquier cosa y siempre tenía una palabra. Así fuese lo más pequeño de uno como lo más importante, ella siempre tenía una palabra. Y Chicha lo que significaba como compañera, como nos elegimos hermanas de alguna manera, y nos acompañamos, y después cuando yo recupero a la nena, sigo acompañándola en su trabajo, en todo lo que ella fue gestionando, creando para la búsqueda de los chicos, para poder recuperarlos, en fin. Chicha fue una persona que modificó la manera de pensar del mundo entero con respecto a identidad. Claro. Porque antes nadie hablaba de identidad, a partir de abuelas, del trabajo de ella misma, porque ella estaba por viajar a Estados Unidos. Ella compraba el diario El Día en La Plata, y en un sueltito del diario El Día salía como que se podía identificar a una persona por el cabello. Así que se llevó su sueltito, allá la esperaba, se encontró con el doctor Penchazade, y él la conectó con científicos, y bueno, lo que ellos le dijeron era que los dejara pensar que podía ser que se podría lograr identificar una criatura en ausencia de sus padres a partir de los análisis que se hacía para trasplante. Así que bueno, después en enero del 84 le mandaron un telegrama diciendo que habían logrado poder identificar, y que le habían puesto el nombre al análisis como índice de abuelidad. Claro. Eso marcó un quiebre, un hito fundamental, claro, en la lucha también. Pero para todo el mundo. Chicha contaba que, por ejemplo, iba a lugares donde, cuando fueron sacados los chicos por la guerra, que había mucha gente que se acercaba para preguntarle cómo podía hacer para conectarse con su familia, de qué manera. O sea que fue un trabajo inmenso, socialmente y humanamente, ¿no? Y ahí en junio del 84 es que viene Marie Claire, ¿no? Sí. Y pone en práctica la técnica, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a eso, con respecto a Paula, los análisis se lo habían llevado, la habían llevado a tribunales, nunca me acuerdo el laboratorio que tiene tribunales, el espacio. En abril del 84
le habían hecho análisis, pero daba la casualidad que el mapa genético de la nena era el del padre copiado, puesto el nombre. Claro. Bueno, todos tenemos papá y mamá, aunque alguno de los dos esté ausente, pero en el momento de la gestación estuvieron los dos. Así que fueron rechazados esos análisis. Claro. Y seguimos pidiéndole al juez, que era su tutor en ese momento, y mientras buscamos en qué lugar se podían hacer los análisis, y se eligió el Hospital Durán porque era nacional. Hoy es municipal, pero en aquella época era nacional, para poder trabajar con todo el país. Así que bueno, después otra de las cosas que está bueno aclarar, por ejemplo, teóricamente el banco de datos genéticos nace en el 87, pero en realidad ya en el 84 empieza a identificar chicos, o sea, hay varios chicos identificados. Lo que pasa es que había que crear las leyes para darle sustento al trabajo del laboratorio. Así que bueno, cuando las leyes están es recién en el 87. Claro. En tu caso, hay una anécdota, no sé si vos lo corroboraste, que la historia oficial, la película famosa, se basó en el caso de Paula y tuyo. Bueno, muchas veces Chicha se lo dijo a la guionista, y ella dijo siempre que no. Yo no sé si lo negó porque era como que era una creación suya de su mente, o porque pensó que podríamos pedirle algo. Sí, por ahí sí. Entonces no lo negó siempre. Pero la historia oficial es una imagen mía. Era mi manera de defenderme, de sostenerme. Por ejemplo, como yo agarraba la cartera en aquel momento, o como iba y me paraba en un árbol a mirar todo el tiempo que fuera necesario, la búsqueda de un lugar a otro, dónde era el colegio, dónde era... O sea... Uno lo cuenta ahora, pero fue un trabajo muy artesanal y muy de hormiguita, ¿no? Para puesto al servicio de poder identificarla. Claro. Y ahí el apropiador era de la Brigada de San Justo, ¿no? ¿Perdón? El apropiador de Paula. Era comisario de la Brigada de San Justo. Y bueno, el que también hizo la adulteración de la partida y todo eso fue... Está vinculado a los casos de Mercedes-Benz, ¿no? También. Vidal era el médico, ¿no? ¿Vidal puede ser? Sí. Lo que pasa es que con el tema de la partida, es que la partida era legal. Lo que no era legal era lo que estaban mostrando para testificar. Así que bueno, ese era el tema. De ahí los análisis, ¿no? Para poder... Claro, porque a diferencia de otros casos que fueron apropiados o apropiadas cuando nacieron en centros clandestinos, Paula ya tenía 23 meses, ¿no? 23 cuando meses, fue apropiada, claro. Y de hecho la anotaron con esos casi 23 meses menos. Lo que hizo que cuando yo la encontré con 8 años, todavía estaba en jardín. O sea, yo la vi la primera vez viniendo del jardín con su pintorcito. Lo que fue que me llamó la atención, y yo dije, no puede ser, porque tenía que estar en segundo grado. Pero bueno, después... Y ahí con toda... Porque la pelea judicial después fue muy larga, ¿no? Un año. A ver, un año hasta hacer el cambio de guarda, pero que le devolvieron los papeles y todo, fueron casi 6 años. Tenía 13 años cuando le devolvieron sus documentos. Y cuando le devuelven sus documentos, los recibe todo. Bueno, yo con el doctor Saunier, que era el secretario, le entrega, firmamos, íbamos saliendo, y le digo, Paula, ¿vos te das cuenta que te devolvieron los documentos porque era todo un tema para los colegios, sin documentos? De hecho, yo había tenido un problema en un colegio del Estado por el tema de documentos. Y me contestó, pasó tanto tiempo que se me gastó la alegría. Bueno,
llegamos a la puerta, le digo, vamos a festejarlo con un heladito. Y bueno, y fuimos a comer el heladito, que el heladito tiene su presencia en mí, en este caso, porque el día que se hizo el allanamiento habíamos ido con Mirta a vigilar la casa y me dice Mirta, hacía un calor terrible, eran las 12 y pico del mediodía, al rayo del sol había un misérrimo arbolito recién plantado que tenía una hojita. Así que bueno, me dice, hace mucho calor, ¿qué te parece si voy a buscar un heladito? Y le dije, sí, bueno, anda. La verdad que a mí lo que menos me importaba era el heladito en ese momento, porque yo estaba más que desesperada con lo que estaba ocurriendo con la nena. La cuestión es que mientras ella fue a buscar el heladito, se acercan, que a ver, a las horas de salida del colegio de los chicos, y se acercan dos muchachas jóvenes con sus niños, y uno de ellos, de la edad, alrededor de 3 años tenía, y se acercó y me dice si le daba esa hojita que estaba ahí. Para mí fue como que mi hija me dijo, mami, tranquila que acá estoy. Ella era estudiante de agronomía y quería mucho las plantas, inclusive le había enseñado a la nena, que era una beba, a tocar las plantas, pero despacito porque le duele, le decía. Así que bueno, ese es el heladito y las plantas, ¿no? Todo adquiere un significado especial, sí, ¿no? En estos casos estamos llegando al final, sí, desgraciadamente, porque hay no. millones de preguntas que queríamos hacer. Bueno, quería preguntarte, Paula, pero ya se nos fue el tiempo, pero quizás las últimas palabras, las últimas que quieras decir, ¿no? Sí, o alguna pregunta de ustedes y sobre vamos todo cerrando. pensando que obviamente la lucha de las madres, las abuelas es un faro enorme. ¿Y cómo estás viendo hoy toda esta coyuntura de avance de los discursos negacionistas y demás? Ustedes que tienen tanta trayectoria de lucha y han transitado todo tipo de gobierno, Además, incluso con el nuevo ministro que tenemos, que tiene historia la familia Presi, ¿Cómo sigue esta lucha? Bueno, el asombro por sobre todas las cosas. El asombro, cómo se pueden destruir 40 y pico años de no digamos de lucha, sino de creación de cosas, de contención, de poder tener leyes que nos hubiesen permitido, había espacios, todo, están destruyendo todo, y lo que no se sabe, porque nos vamos enterando cuando nos vamos acercando a algún lugar y eso ya no existe. Entonces es muy, muy duro. Para mí personalmente es asombroso y decepcionante. Y querría tener 30 años menos para, no digo para volver a empezar, porque a los 50 y pico ya tenía un recorrido, pero transmitir a la gente joven realmente qué fue lo que pasó, pero que lo entiendan. Hay algo que no supimos hacer para que no se cortara el hilo en algún lugar y fuese tan difícil. Lo que pasa es que la sociedad cambió mucho también. Entonces, cuando uno le habla, bueno, vos decías que sos maestro, cuando uno le habla a los pibes de 12, 15, 18 años, te miran con asombro que estás diciendo, y da la sensación que hasta él es más creíble cuando le hablas de San Martín, por ejemplo. Es como que es más tocable en la mirada de ellos, ¿no? En lo que, sí, están muy atravesados por estos discursos, ¿no? De negacionismo, claro, de las redes sociales. Entonces, aparte, claro, ahí todo, entran como en una... Bueno, eso te agradecemos muchísimo. Perdón, Sí. La creación de la asociación Anaí, esa es la razón. Claro, De decir la historia real. claro. Dice la canción que si los que ganan son los que escriben la historia, quiere decir que hay otra historia. Y entre los ataques a las casas, el asesinato a militantes y sus hijos y todas esas cosas, hay otra versión que la oficial. Siempre hay otra historia. De eso intentamos hacer en este programa de radio. Te agradecemos 1.000.000.